Un saludo para todos los visitantes del canal. Continuando con los fallos de pantalla azul en Windows 10 que he venido enumerando en tutoriales anteriores, hoy le tocó el turno al error Critical Service Failed. Este fallo se puede ocasionar por actualizaciones de controladores o hardware defectuosos, casi siempre el disco duro. Hoy explicaré cómo atacar el problema. Les recomiendo que se queden hasta el final del video porque les mostraré cómo descargar una aplicación externa muy útil para solucionar varios fallos de Windows 10 de una manera fácil. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les informe cada que publique un nuevo tutorial. Recuerda pulsar en suscribirse y darle clic en la campanita. Luego presionar en todas. Este fallo siempre se presenta al iniciar nuestro ordenador. Luego hace un barrido hasta llegar al 100%. Al terminar sale esta imagen donde nos dice estar diagnosticando el problema. Luego de tener que esperar un rato aparece otra imagen que nos dice que está realizando la reparación, permaneciendo en ello varios minutos. Al terminar vemos esta pantalla azul donde se lee que tu PC no se reinició correctamente y además nos da la oportunidad de ingresar a opciones avanzadas o reiniciar. Para corregir el problema pulsamos en opciones avanzadas, luego en solucionar problemas, después en opciones avanzadas y configuración de inicio. Damos clic en reiniciar y esperamos que haga el proceso. Cuando abra pulsamos F7 para deshabilitar el uso obligatorio de controladores firmados. Con este paso quitamos la seguridad de Windows que puede estar creando conflicto con un controlador. El equipo se reiniciará quedando reparado y listo para ser usado. En el caso que no funcione puedes probar usando este comando en símbolo del sistema. Lo dejaré en la descripción para que lo copien y peguen. Después presionamos Enter. Si con los pasos anteriores no se soluciona el fallo, les puedo decir por experiencia que en un alto porcentaje el disco duro tiene problemas. Casi siempre se escucha el disco tratando de arrancar y en algunas ocasiones lo hace después de un rato. Como prometí al iniciar el video, voy a compartir una aplicación muy útil para solucionar varios problemas en Windows 10. En la descripción dejo el enlace. La aplicación recibe el nombre de FixWin10. Para descargarla nos vamos al explorador y en buscar escribimos FixWin10. Luego presionamos. Acá nos dice que es la última versión en español, que en realidad está en inglés. Luego damos clic en descargar. Descomprimimos el archivo y lo guardamos. Ya descomprimido, nos ubicamos donde fue guardado y abrimos. Luego damos clic en el ejecutable. Abrirá este recuadro donde se ubica una gran cantidad de herramientas para solucionar una extensa variedad de problemas. Dando clic acá, hace una comprobación de los archivos del sistema y así cada uno de ellos realiza diferentes tareas, como por ejemplo, volver a registrar aplicaciones de la tienda, crear punto de restauración, reparación de la imagen del sistema. La explicación en detalle de cada una de las herramientas daría para otro video. Por ahora lo dejaré para que ustedes lo practiquen y se familiaricen. Lo bueno de esta herramienta es que no se instala en nuestro PC, solo es un ejecutable. El fallo de pantalla azul es muy común en Windows y hay variedad de soluciones que no siempre funcionan en todos los computadores. En mi canal de Beto Explica hay varias opciones para reparar este tipo de fallos, como son estos tutoriales que pueden encontrar en mi canal. Prueba con cada uno de ellos, alguno te sacará de apuros. Espero que esta información sea de gran ayuda para solucionar pantalla azul o pantalla de la muerte que se presenta en Windows 10, 8 y 7. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. Hasta la próxima.